Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 21. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Hemos ido leyendo la secuencia del Evangelio según San Marcos desde el inicio hasta este punto. Y el pasaje precedente nos ha narrado que Jesús se encuentra en la región de Galilea, que su atractivo es tan poderoso que de todos los puntos cardinales la gente acude a buscarlo, para escucharlo, para ser curados de enfermedades y para ser liberados de espíritus inmundos. Hemos visto que aparte de los galileos, del grupo de los discípulos, las muchedumbres también provienen del extranjero. Del norte vienen de Tiro y de Sidón, del oriente de Transjordania, del sur de Idumea. En esa lista no aparece la mención de Samaria. Pero toda esta gente describe y retrata la totalidad de las poblaciones, que ninguna está indiferente a la actividad de Jesús, sea de enseñanza, de curación o de liberación de espíritus inmundos. Habiendo estado atendiendo a toda esta gente, Jesús, entre todos, subió a una montaña y después llamó a los que él quiso. Y estos a los que llamó con preferencia a muchísima gente, que fueron solo una docena, correspondían a los 12 patriarcas de Israel. A estos los llamó para que estuvieran con él y luego para darles poder para expulsar demonios y mandarlos a predicar el Evangelio. Se nos dijo que quiénes eran estos, y enseguida aparece este pasaje que hemos leído, que para ser honestos está mal cortado, porque solamente nos dan la parte inicial de un pasaje más interesante, que ve también dibujadas las reacciones ante la actividad de Jesús. En este pasaje, cuando lo leemos completo desde el versículo 20 al 35, nos encontramos a Jesús que ha entrado en una casa. Esta casa parece ser la de Simón Pedro, de la que sale y a la que vuelve constantemente. Y luego se nos cuenta la actividad que Jesús está realizando, interminable. No tiene tiempo ni para comer, y esto provoca que Jesús sea juzgado de diferentes maneras. Para algunos, Jesús había vuelto loco, estaba fuera de sí. Y los primeros interesados en Jesús son los de su familia. Estando en Nazaret, no había dado ninguna dificultad, y si ellos lo hacen retornar a Nazaret, todo estará tranquilo. Pero en este pasaje más adelante se nos cuenta de unos escribas que han venido de Jerusalén, que se dan cuenta que Jesús expulsa demonios y lo juzgan como poseído por Belcebú y como alguien que actúa con el poder de Belcebú. Y esta acusación es gravísima, porque están acusando a Jesús de actuar con los poderes del demonio, de actuar como un brujo, y esto meritaba una condena
una sentencia incluso a muerte. Así lo prescribe el Deuteronomio, así lo manda el Éxodo, y esto significaba un juicio terrible contra Jesús. Jesús le responde a los escribas con las parábolas que conocemos, que el demonio no puede, o Satanás, estar contra sí mismo, porque se derrumba casa por casa su reino, y él habla del más fuerte, y que él es más fuerte que aquel que vigilaba su casa. Y finalmente Jesús les describe la situación diciendo que quien blasfeme contra el Espíritu Santo es reo eterno de un pecado que no será perdonado. Y enseguida va a hablar de su madre y sus hermanos, a los que están allí presentes, y va a identificar a aquellos presentes con su propia familia, quienes hacen la voluntad de Dios. Por eso he querido aclarar que el pasaje es mucho más largo, más interesante, más completo, y verlo todo completo nos permitiría entender mucho mejor lo que nos dicen estos dos versículos. La primera cosa que dicen estos dos versículos es que Jesús ha retornado. Andaba en la región de Galilea y había sido seguido por una muchedumbre muy numerosa. Los primeros que habían andado con él o lo habían seguido fueron los que viven en la región, los galileos, distinguidos de los discípulos, y entre los discípulos son más notados ahora los 12 que Jesús se ha escogido. En este momento que Jesús retorna, no vuelve solo, la gente otra vez está detrás de él. Y son tan numerosos que a Jesús y a sus discípulos está consumiéndoseles el tiempo en esta atención para todos, y no les alcanza ni siquiera el tiempo para comer. Esto de que no tenían tiempo para comer, de algún modo en otra ocasión es referido de que no tenían para comer las multitudes, las dos veces en que Jesús va a multiplicar los panes. Se dice de la gente que no ha comido, y Jesús se va a preocupar por resolver esta situación. Pero hay otra cosa. Se nos dice también, cuando se habla de que el endemoniado de la legión, que iba y venía, que caminaba todo el tiempo, que se golpeaba, que no dormía, este dato nos dice que una persona que está bajo poder del maligno tiene una actividad anormal, una manera de vivir inexplicable, porque sus fuerzas no se le acaban. Lo mismo cuando Jesús libera a la hija de la cananea o sirofenicia, le muestra la liberación el encontrar a su hija que ella está tranquila y descansando. Por eso la experiencia de los israelitas, cuando una persona estaba endemoniada, la identificaban por una conducta fuera de lo normal, y que Jesús no comiera pareciera que estaba fuera de sí, que no estaba normal, que algo extraño había en él. Solo que aquí se nos dice otra cosa. También los discípulos no tienen tiempo para comer. Y no dicen esto de los discípulos, que ellos también se han vuelto locos. Probablemente lo que hace enjuiciar así a Jesús es ver cómo habla, cómo ordena, y oír cómo con autoridad manda a los espíritus inmundos. Son una serie de factores, pero lo cierto es que su familia se interesa al llegar la noticia de estas condiciones en que está Jesús, y no lo abandonan. Vienen desde Nazaret a hacerse cargo de él, pero si ellos lo retienen y no lo dejan salir, equivale a hacer que Jesús sea parte de la misión que Dios le ha confiado. Y Jesús debe mantenerse fiel
a la voluntad del Padre. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.